compañero, Nicodemo, hacía parte del Consejo Supremo en Jerusalén e integraba el grupo de los fariseos. Yo, nacido en una aldea del sur, también pertenecía al Sanedrín. Tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús, pero no fuimos sus discípulos. Cuando pedimos a Pilato su cadáver y lo preparamos para guardarlo en un sepulcro nuevo. De otro lado, éramos muy exactos en el cumplimiento de la ley y en el culto del templo. Aunque mi compañero, luego de haber tenido una entrevista personal con Jesús, una noche de luna, empezó a desviarse del judaísmo. «Te es necesario nacer de nuevo», le había dicho el maestro. Y este hombre comenzó a transformarse notablemente. Hoy, en Personajes de la Pasión, José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea y Nicodemo. Dos personajes en el camino hacia la cruz y posterior a la cruz, es decir, en la sepultura. De Nicodemo sabemos por el capítulo 3 de Juan que vino de noche a visitar a Jesús y preguntarle cómo era aquello de nacer de nuevo. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Nicodemo pertenecía al grupo del Sanedrín, de los ancianos, de los consejeros del sumo sacerdote y por lo tanto un hombre preocupado por la ortodoxia y sobre todo el conocimiento interpretativo de la Sagrada Escritura. Nicodemo tenía curiosidad por hablar con Jesús y fue de noche, dice el texto juánico, y conversa con el Maestro al punto de invitarlo a nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Pareciese que Nicodemo desaparece del panorama bíblico en relación a Jesús, pero lo encontramos en el momento de la sepultura. En Juan capítulo 19, precisamente en el versículo 39, dice que Nicodemo también, que había ido de noche a ver a Jesús, llevó 100 libras. Juan es rico en detalles. Dice que Nicodemo había comprado 100 libras de mirra perfumada y áuleo. ¡Qué lindo! Juan le da este detalle tan humanitario de parte de Nicodemo, de darle honra fúnebre al cuerpo de su maestro o del maestro de Galilea. Pero junto a Nicodemo, los evangelios sinópticos junto con Juan nos regalan la persona de José de Arimatea. Ubicar Arimatea hoy en el panorama geográfico no es fácil. Desapareció del mapa, seguramente fue una aldea muy pequeña. Los evangelios dicen que era José de Arimatea. José de Arimatea parece que era un hombre rico. Mateo dice que era rico y tenía influencias y pudo llegar a Pilato. Y dice que Pilato preguntó al centurión si ya había muerto Jesús, aquel centurión que había confesado que era el Hijo de Dios. Y cuando le dicen que ya ha muerto, concede el cuerpo a José de Arimatea. José de Arimatea enarbola la piedad judía, que pedía como una obra de misericordia dar sepultura a los muertos. Dar sepultura era una obra humanitaria, diríamos hoy. En la religión, en la Torá judía, una obra de piedad, dar sepultura a los muertos. Deuteronomio en el capítulo 21 asegura que el cuerpo del crucificado, dice del que cuelga, no debe de conocer la sepultura, debe de quedar ahí, colgado, dañado y comido por las aves rapaces, para que no manche la tierra bendita de Israel. Se ve que la práctica de lo que dijo el Deuteronomio en tiempos de Jesús, en el primer siglo, se había modificado y por motivo de la Pascua, las autoridades romanas podían conceder a los familiares el cuerpo de uno de los condenados. José de Arimatea, con la influencia que poseía, siendo un hombre rico, como lo llama Mateo, le conceden así el tener el cuerpo de Jesús muerto por crucifixión y darle una sepultura.
Los evangelios aseguran que era en un jardín muy cerca de donde lo habían crucificado y que era una tumba nueva donde nadie nunca había sido sepultado. José de Arimatea ejerce la piedad judía para cumplir una obra de misericordia, dar sepultura a los muertos. Encontramos en este personaje, junto con Nicodemo, el valor de la entrega al servicio de una causa que no tiene recompensa. Ni a Nicodemo, ni a José de Arimatea, nadie podrá recompensar el favor de dar sepultura al cadáver de un pseudo maestro de Galilea. Los evangelios honran ese gesto dando los nombres de ellos dos. José de Arimatea y Nicodemos son honrados por la literatura evangélica colocando los nombres de ellos y dándonos algunas pinceladas de quiénes fueron. Estimaron tanto el gesto de José de Arimatea como de Nicodemo que los escritores de los evangelios, los 4 evangelios, quisieron dignificar a estos buenos judíos mencionándolos por nombre, para que no se olvidara jamás quiénes fueron los piadosos varones que le dieron sepultura, honraron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, Nicodemo, como lo narra Juan, ha traído mirra, áloe, preciosos aceites para embalsamar su cuerpo. Le dieron honra fúnebre al Señor y lo colocaron con otro detalle muy importante en una tumba nueva. El Señor fue sepultado. Ellos permitieron que el sol entrara en el centro de la tierra, la sepultura del sol por la propia tierra. Por eso el sábado santo también la iglesia, contemplando la tumba del Señor en la espera de la resurrección, recuerda aquel acto de piedad de Nicodemo y de José de Arimatea, que cumplen a cabalidad y se ve por la narración de los evangelios que lo hicieron con esmero. Trajeron sábanas para cuidar el cuerpo de Jesús, envolverlo y, según la tradición judía, casi ponerlo como una momia y poder depositarlo en el sepulcro. Es indudable que la tradición cristiana sobre la sepultura reconoce y agradece el gesto de estas personalidades. Nicodemo, que pertenecía al grupo de ancianos judíos, y al mismo tiempo José de Arimatea, que era rico y que podía tener acceso a las autoridades romanas. Permitirse así colaborar con María, con Juan y con las pobres mujeres que acompañaban a Jesús del Calvario a la tumba. Es un gesto que no se borrará en la literatura de los relatos de la pasión. José de Arimatea y Nicodemo hoy son recordados con el gran mérito de haber permitido una sepultura digna para el Hijo de Dios, muerto por nuestros pecados. Y como va a decir más tarde San Pablo, en el capítulo 15, en los primeros 3 o 4 versículos, fue muerto y sepultado. El credo primitivo asegura la muerte de Jesús y al señalar que fue sepultado según las Escrituras, afirma que realmente Jesús, bajado de la cruz, estaba realmente muerto. La sepultura evidencia que en ese cuerpo del Hijo de Dios ya no había vida, era ya fruto de la muerte, pertenecía a la muerte, y así una losa cubriría aquella cavidad en la roca que depositaron el cuerpo santísimo del Hijo de Dios. José de Arimatea y Nicodemo, por lo tanto, representan la piedad religiosa que cumple con un mandato de darle sepultura a los difuntos.
En la historia de la pasión del Señor Jesús nos vamos encontrando con diferentes tipos de personajes. Algunos que ayudan, otros que provocan la muerte, otros que son sencillamente, circunstancialmente personas ubicadas, colocadas ahí en el momento de la pasión. Pero hay algunos que por opción libre ayudan al Señor Jesús. Y en el momento de la muerte, en el momento de su sufrimiento, no solamente son testigos, sino que son verdaderamente amigos. Hablamos ahora de José de Arimatea, San José de Arimatea y Nicodemo, San Nicodemo. Ambos personajes procedentes de diferentes situaciones muy particulares. El caso de José de Arimatea, como ya lo escucharon de lo que ha dicho el padre Tony, aparece en los 4 evangelios. Nicodemo únicamente aparece en el evangelio de Juan. Nicodemo, su nombre es un nombre griego incluso. José es un nombre judío. Pero las circunstancias, probablemente el hecho de que ambos son miembros del Sanedrín, les hacen llegar a ese momento de ser los únicos que fuera del pequeño grupo, reducido grupo de aquellas santas mujeres, junto con la Virgen Santísima y con San Juan, que estuvieron hasta el último momento acompañando al Señor Jesús. José de Arimatea, según nos lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, versículo 51, es procedente de una ciudad de Judea. Arimatea no es propiamente el nombre, algunos lo identifican con Ramá, otros lo identifican con Ranlé. Son ciudades que quedaban ahí alrededor de Jerusalén, cercanas a Jerusalén, relativamente cercanas a Jerusalén, sobre todo Ramá. Piensen ustedes que queda, la ciudad hoy en día se llama Ramala, que es parte del Estado palestino, indistintamente. ¿Qué es lo que nos dicen los evangelios y qué es lo que podemos deducir de la figura de este José de Arimatea? Partamos de él. José de Arimatea se trata de un hombre rico, porque eso es lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Encima de todo, es un hombre bueno y justo, lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Y también nos va a decir el Evangelio de Marcos que es un hombre que aspira al reino de Dios. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Es un hombre que probablemente era de origen saduceo, es decir, es una persona que es de las personas pudientes en Jerusalén, de las personas pudientes en Israel. Convertido, discípulo clandestino del Señor Jesús, no lo sabemos. El caso de Nicodemo, por ejemplo, es más evidente porque el Evangelio de Juan nos cuenta que, en el capítulo 3, que incluso fue de noche a buscar a Jesús. Y Jesús tiene un diálogo con él, pero en el caso de Nicodemo se trata de un fariseo, no de un saduceo. José de Arimatea es tan rico que va a ofrecer como lugar para el sepelio, como sepulcro, un jardín que era de él, era de su propiedad. Y además es tan influyente que es capaz de, en la noche de la Pascua misma, en el momento de la muerte del Señor Jesús, en el día de la Pascua, de ir a buscar al gobernador, de ir a buscar a Pilato. No era cualquiera el que podía presentarse en el Herodíon, no era cualquiera el que podía presentarse en el palacio de Herodes, que era el lugar donde normalmente residía Pilato cuando estaba en Jerusalén, para irle a pedir que le entregaran el cuerpo del Señor Jesús. Tiene que tratarse de una persona muy importante, de un principal. Ahora bien, es un santo reconocido por la Santa Madre Iglesia. Su fiesta es el 31 de julio. Ahora, vamos a lo que ocurre posteriormente a la pasión, que es lo que nos dicen los relatos de los evangelios, apócrifos sobre todo, pero también lo que sostiene la tradición de la Iglesia. Los apócrifos hablan de que a él se le encomendó la sangre del Señor Jesús. A él se le encomendó el grial. Han oído hablar de eso porque hay demasiados cuentos sobre eso. Piensen en las novelas famosas de Dan Brown o los escritos en torno a, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con los templarios. Incluso se han hecho algunas películas de Indiana Jones alrededor del tema. El santo grial, el sangrial es sangre real, la verdadera sangre. Porque supuestamente la casa donde se celebró la última cena, el cenáculo, es propiedad de José de Arimatea. El cáliz, la copa que utilizó el Señor Jesús en la última cena, la tradición dice que era propiedad de José de Arimatea. Por eso es él el que guarda la sangre de Cristo. La tradición igualmente sostiene que una vez muerto el Señor Jesús y resucitado, José de Arimatea, con un grupo de personas, de entre los que se contaba María Magdalena, se dirige
a Francia. Allá forma una pequeña comunidad en la zona del Mediterráneo francés y estando ahí, entonces, él recibe el mandato de parte del Señor Jesús de trasladarse con algunos otros de ellos hasta la zona de la Bretaña, a una población que se llama Glastonbury. Y ahí, en el año 63, va a sufrir el martirio. Hasta ahí la figura de San José de Arimatea. Luego hablemos un poquito de Nicodemo. Insisto, Nicodemo solo aparece en el Evangelio de Juan. Y su nombre es un nombre de origen griego, no es un nombre de origen judío. Se trata, según lo que nos escuchamos en los Evangelios, de un personaje que participa, es miembro del Sanedrín. Y es uno de los que va a defender al Señor Jesús a la hora de la condena. Será uno de los que va a decir, ¿cómo es posible que a este hombre se le condene cuando no se hace primero un juicio en la noche, en la madrugada, sino que las cosas se hacen a plena luz del día? Indistintamente, no sabemos exactamente la fecha de su muerte, pero hay un evangelio apócrifo de Nicodemo, atribuido a él, que no es de él, que fue escrito muchos siglos más adelante, que pretendía llenar algún vacío. Pero lamentablemente este evangelio es de origen gnóstico, no es cristiano, y por lo tanto tergiversa mucho de la historia. ¿Qué es lo que hace este evangelio gnóstico? Contar la historia desde la perspectiva de Nicodemo, pero excusando a Pilato, absolviendo prácticamente a Pilato en todo. Por eso se supone que esos dos apócrifos, uno que se llama las Actas de Pilato y otro el Evangelio de Nicodemo, están vinculados, están relacionados, porque en ambos se termina absolviendo a Pilato. ¿Qué más nos dice, no digamos la tradición, sino la tradición de alguna manera apócrifa con respecto a Nicodemo? Se nos dice que abandona Jerusalén antes de la caída de Jerusalén, antes de la catástrofe, de hecho muchísimo antes del año 67, del año 70, y se dirige hacia la zona de Asia. Y estando en Asia va a sufrir el martirio. Es más plausible encontrar elementos desde el punto de vista histórico porque la tradición sostuvo tanto la figura de San José de Arimatea que de la de Nicodemo. Fuera de que efectivamente hay muchísima literatura posterior en torno al diálogo que tiene Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. De hecho, sí, se ha escrito muchísimo. Don Miguel de Unamuno, famoso escritor español, escribió justamente una reflexión sobre las memorias de San Nicodemo. También habrá un escritor famosísimo que incluso se ha llevado a la pantalla algunos de los elementos propios de las reflexiones a partir del diálogo de Jesús con Nicodemo, porque es un diálogo sobre el bautismo. Concluyamos. ¿Qué es lo que podemos decir? El Señor Jesús, gracias a Dios, no sufrió el abandono completo de sus amigos, sino que hasta el final hubo un grupo de personas que estuvieron con él. No necesariamente discípulos abiertamente, sino personas que simpatizaban con su doctrina y que más adelante, con su muerte y resurrección, se convertirán legítimamente en discípulos suyos. El caso de José de Arimatea, que es incluso expulsado de las sinagogas, es expulsado del mundo judío y debe huir, como lo dice la tradición, hasta Francia y luego hasta la Bretaña. ¿Nosotros qué podemos aprender de todo eso? Muchísimo, porque nosotros somos discípulos abiertos del Señor Jesús. Y ojalá actuemos con mayor seriedad, mayor coherencia en nuestro seguimiento del Maestro. En esta Semana Santa, hermanos, nos toca que hablemos sobre dos figuras de la pasión que jugaron un papel muy importante en lo que fue el discernimiento del cuerpo del Señor en la cruz. Se trata de dos personajes que pertenecieron al poder político del pueblo judío en aquel entonces: José de Arimatea y Nicodemo, dos hombres ilustres que fueron amigos de Jesús y que los evangelios de Lucas, Marcos, igual que Mateo y Juan, los describen
como discípulos de Jesús. De ellos es poco lo que las Escrituras hablan, pero sabemos que ellos jugaron un papel muy importante en el momento en que Jesús fue bajado de la cruz, pero previo a esto uno de ellos, José, que era del pueblo de Arimatea, fue ante Pilato a pedir el cuerpo del Señor para darle sepultura. Dice la Escritura que José de Arimatea compró un lienzo de tela y de seda fina para envolver el cuerpo del Señor. Fue a pedirlo a Pilato y éste le concedió ese deseo. Dice también la Escritura que era seguidor de Jesús. Pero también hablemos de lo que fue Nicodemo, también miembro del Sanedrín, y que recordemos la Escritura que él fue a visitar a Jesús una de esas noches, porque tenía temor a que sus conciudadanos lo señalaran, lo juzgaran por ser amigo del Maestro. Nicodemo también jugó un papel muy importante. Él fue el que compró 100 libras de mirra y aloe para embalsamar el cuerpo del Maestro. Dice la Escritura que había un jardín en el Calvario y que ahí había una tumba que no había sido usada y en el cual pues estas dos personas, José de Arimatea y Nicodemo, depositaron el cuerpo del Señor y luego depositaron una piedra para cubrir lo que era el espacio del sepulcro. Eso es lo que la Escritura nos manda y nos dice sobre estas dos personas. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, en que la sociedad en el mundo está casi ciega ante la realidad en que estamos viviendo, vemos muchos José de Arimatea y Nicodemo, que tenemos miedo de acercarnos a nuestra iglesia. Siempre buscamos a veces pretextos para no llegar hacia ella. Jesús, un hombre que dio la vida por cada uno de nosotros, nos invita en este tiempo de esta Semana Santa a que nos acerquemos a Él. Hay dos palabras que yo quisiera que nosotros hoy en día y en esta Semana Santa pues hiciéramos uso de ellas, y es sobre lo que es la renovación y restauración de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Tenemos que renovarnos, así como Jesús le dijo a Nicodemo que había que nacer de nuevo. Y qué mejor que hacerlo en esta Semana Santa y en esta Pascua de Resurrección que se aproxima. Dejar el hombre viejo, enterrarlo en el sepulcro y nacer de nuevo victorioso, como el Señor lo hizo al tercer día después de su muerte. Eso es lo que nos invita a la liturgia de la palabra, a renovar nuestro cuerpo, a que seamos hombres nuevos al servicio de la humanidad, al servicio del prójimo y también de nuestra iglesia. Y también nos invita a que juntos resucitemos, y resucitando con Cristo nuestro Señor, volvamos a un nuevo Adán como Jesús, renovando todo lo que es nuestros principios cristianos. Y al mismo tiempo, hermanos, qué mejor que hacerlo en esta gran fiesta que se nos viene, como es la fiesta de las fiestas, la vigilia pascual, de la cual todos los católicos practicantes tenemos que formar parte de ella, e inclusive no quedarnos como José de Arimatea y como Nicodemo en el sepulcro, sino que busquemos ese sábado santo, esa gran vigilia, y renovar así victoriosamente una nueva resurrección a cada uno de nosotros, los bautizados en esta iglesia que nos ha dado todo, y que nosotros a veces somos indiferentes, como lo decía el Papa Francisco, que no debemos ser indiferentes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Sabemos de antemano que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero no imposibles de superarlos.